Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, imagen HD a nivel nacional en todas las plataformas digitales de las redes sociales. Boreal Televisión, sistema de cables dominicano en todo el país, la región, el país y el mundo. Boreal Televisión. Bueno, nos acompaña, como cada jueves, el licenciado Reinaldo Enrique, hablando de temas de derecho. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, Buenas. placer tenerlo por aquí. Sí. Mire, en el último segmento de este programa, yo estaba analizando algunos aspectos relativos a la Ley de Función Pública. Sí. Y decía que al gobierno se le ha hecho difícil a la fecha cancelar muchos servidores públicos que están amparados con la Ley de Función Pública y que los que están en superintendencia, por ejemplo, superintendencia de banco, superintendencia de seguro y otras, ha tenido que mantenerlo ahí. Y de ahí la crítica del presidente en este momento, o el clamor, porque es casi un clamor, de que no lo ha podido cancelar y que esos son los que se han aumentado los sueldos. ¿No podrá el gobierno cancelar un empleado de eso? Pues fíjese bien, con relación a ese punto, si el presidente es cumplidor de la ley y la Constitución, necesariamente tiene que someterse al cumplimiento de la norma, puesto que hay diversidad de funcionarios que están amarrados por esa ley de administración pública como la 41-08, y hay una diversidad, hay una categoría de funcionarios. Hay funcionarios de libre nombramiento, hay funcionarios calificados y hay otros de simple remoción. Entonces, si estamos hablando de funcionarios de alto nivel, que esos son funcionarios de alto nivel, no son de simple remoción, y están sujetos a una ley que le genera una autonomía a esa institución, a menos que no exista alguna falta grave, se hace un poco cuesta arriba poder desvincularlo. Sería fácil decir, vamos a desvincularlo, vamos a pagarle sus derechos adquiridos, a prestaciones por su desempeño en la función, pero ¿qué sucede? Que hay una ley de autonomía que lo crea, hay un plazo que aún no ha vencido y no han incurrido en algún hecho que pudiera decirse bochornoso o de grave situación. Entonces, se dificulta. Ahora, ¿qué es lo que sí? El gobierno o el presidente debe proponer lo que ya dijo, hacer que se haga una especie de coadministración de esas instituciones que, aunque tienen autonomía, no dejan de ser instituciones del Estado dominicano. Estatales. Son instituciones del Estado. Lo que pasa es que no están centralizadas al Poder Ejecutivo. Bajo el abanico. No están dominio. bajo ese abanico, bajo Sí. ese dominio, pero son instituciones públicas del Estado también. Y el presidente del Estado dominicano. Yo entiendo que se puede buscar alguna vía que tienda a que ese grupo que se está aprovechando, porque es una actitud de aprovechamiento indudable en la situación en que está el país, de que se le busque la solución a eso. ¿Y el gobierno no tendría alguna alternativa para dejar sin efecto esos aumentos de salario? Porque entonces ya es una disposición del Estado si aumenta o no aumenta, ¿no? No se podría accionar. Ahí están los tribunales, ahí está el Tribunal Contencioso y Administrativo, y si entiende que es imprudente, que ya lo dijo él, no lo estoy yo diciendo, yo estoy repitiendo lo que ya dijo. El presidente dijo que esos aumentos eran imprudentes en este momento de crisis en que está viviendo el mundo, la nación y el mundo. Lo que habría que hacer es accionar en justicia por entender que ha sido irracional esos aumentos y los tribunales administrativos que tienen que ver con ese asunto pueden decidir, y entiendo que sí, porque las leyes están para cumplirlas, pero hay quienes pueden también establecer rigores sobre el cumplimiento de esas leyes. Efectivamente, esos son de los amarres políticos que se dan en este país, que cuando usted lo analiza a largo plazo, producen efecto nocivo a la sociedad. Claro. Sí, porque eso redunda en detrimento del pueblo dominicano.
Es que hay un grupo que siempre se ha creído que ellos lo pueden todo. Y aquí y en toda parte del mundo sucede eso. Pero ya iniciamos una nueva jornada política. Y yo entiendo que sí, que por mucho tiempo probablemente no se ha visto en este país alguna preocupación de algún ejecutivo que quiera aquí establecer reglas claras, transparentes. Y yo entiendo que sí, que es el tiempo de la institucionalización. Yo entiendo que sí, que se deben buscar la idea de establecer reglas claras. Bueno, hay un despertar colectivo. Licenciado, vamos a hablar de la supletoriedad del derecho común por ante la jurisdicción inmobiliaria y las acciones que se desprenden de estas acciones. Bueno, fíjese, con relación a ese punto, usted sabe que el principio octavo de la ley 108-5 habla de lo que es esa parte de la supletoriedad del derecho común en las acciones que tienen que ver con el derecho inmobiliario o de tierra, es decir, en la jurisdicción inmobiliaria, y plantea ese principio octavo de que el derecho común podrá suplir cualquier tipo de duda, contradicción o carencia, pueda suplirla en la jurisdicción inmobiliaria en el conocimiento de alguna litis que tenga que ver con algún proceso determinado. Porque en ocasiones se creyó que cuando se decía suplir carencia, se entendía que todo lo que está en la jurisdicción ordinaria, en el tribunal civil, podía conocerse o le podía dar competencia a la jurisdicción inmobiliaria o de tierra, y no es así. Porque de ser así, entonces no tendríamos en la jurisdicción inmobiliaria un tribunal especial que deba conocer sobre lo que tiene que ver con el derecho registrado, las litis sobre el derecho registrado y algunas acciones que siguen la suerte de una litis, como son las acciones posesorias, que también vamos a hablar de eso. ¿Y qué ha pasado? Que se ha entendido, algunos juristas probado, que los que hicieron esa ley en aquel momento eran profanos en la materia, porque no es verdad que porque el término suplir carencia tenga que ver con alguna duda que pudiera ser subsanada en la jurisdicción inmobiliaria, es para entenderse que todos los procesos de la jurisdicción ordinaria civil debía ser aplicado en aquella jurisdicción. Y no es así, porque de ser así entonces, tuviéramos entonces que demandar en le contredí allí, que no es de la jurisdicción inmobiliaria. Tendríamos que recurrir en oposición, que tampoco es de la jurisdicción inmobiliaria. Civil. O en tercería, que sí es de lo civil y no de la jurisdicción inmobiliaria. Correcto. Entonces, no, a eso no es que se refiere, eso de suplir carencia. Son otros aspectos que más adelante detallaremos. Entonces, esto significa que el juez puede suplir de oficio sobre aquellos asuntos que no le son pedidos en audiencia, que no son parte del petitorio de la parte que concluye. No necesariamente, sino que cuando alguien tiene algún derecho registrado o algún derecho registrable, porque hay que entender que cuando usted tiene un certificado de título, cuando usted tiene una constancia anotada, usted tiene un derecho registrado. Pero cuando usted tiene un acto de venta, usted no tiene un derecho registrado, aunque verse sobre un derecho registrado. Usted tiene un derecho registrable. ¿Por qué? Porque hay una calidad delegada que se la da el acto de venta porque usted le compró a quien sí tiene derecho registrado. Entonces, a veces se demanda en la jurisdicción inmobiliaria, en nulidad de un acto de venta, que todavía no ha modificado ningún derecho registrado. Simplemente tienen el acto de venta, que es un acto civil, y demandan allí la nulidad. ¿Y el tribunal qué hace? Que declara la incompetencia de la jurisdicción inmobiliaria por entender que eso es una atribución de la jurisdicción civil ordinaria, diferente a aquellos que van allí a ejecutar, a solicitar la ejecución de ese acto de venta, pero para los fines de transferirlo,
que sí es competencia de la jurisdicción inmobiliaria y si surge alguna litis, esa parte transita con la competencia adecuada como fue la ley 108. Entonces, el juez puede suplir de oficio sobre aquellos elementos probatorios que no edifican suficientemente al tribunal. Sí, es cierto, y no solo que no edifican, sino sobre todo de las acciones, porque hay acciones que no son de la competencia, no en razón de la territorialidad, sino en razón de la materia. No son atribuciones de la jurisdicción inmobiliaria, sino de la jurisdicción ordinaria, y es evidente que lo primero que un juez hace es examinar su competencia. Y por eso se hablan de algunos medios o excepciones de procedimiento que tienen que ver con la incompetencia, y el juez puede de oficio, porque la competencia es un aspecto de orden público, no así la incompetencia, que es una excepción del procedimiento, pero básicamente la competencia, que es lo primero que examina un juez, cuando es de atribución, es de orden público, y el juez de oficio puede, como usted dice, decidir declinarla a la jurisdicción ordinaria que sea correspondiente. Efectivamente, bien explicado el asunto, porque la jurisdicción inmobiliaria es otro mundo para los que nos dedicamos al ejercicio del derecho. Bien podría un abogado novel participar en un proceso de deslinde, constituirse, solicitarle al juez que se admitan las conclusiones depositadas en el escrito, en la instancia depositada, pero ya cuando se trata de una litis sobre derecho registrado que va a generar una serie de incidentes del procedimiento, ya para eso hay que ser más... Y me asombró sí, en el día de hoy que vi un abogado que ya es viejo en esta situación, que le voy a explicar al regreso. Regresamos en breve.